Isaías 15:1, profecía sobre Moab. Cierto, de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Cierto, de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. En la sección de los capítulos que estamos estudiando, desde el capítulo 10 hasta el capítulo 22, 23, hermanos, tenemos una serie de mensajes que Isaías da en contra de diferentes naciones. Hablamos del mensaje en contra de Asiria, también en contra de Babilonia. Mencionó el capítulo de ayer a Egipto, mencionó a Filistea y mencionó también, o bueno, menciona también las profecías. Ahora se enfoca en el capítulo 15 y 16 en la nación de Moab. Es importante entender un poquito acerca de Moab. El ministerio de Isaías no fue nada popular, nada agradable, hermanos, ante la gente. No era bien querido, no era de los predicadores favoritos, no era de los profetas más populares. ¿Por qué? Porque Dios lo había llamado para anunciar juicio en contra de Judá, de Israel, de Damasco, de los babilonios, de los asirios, y mire, agarró parejo. Y lamentablemente, hermanos, pues él no escogió hacer ese trabajo, Dios lo escogió y lo llamó para hacer el trabajo que necesitaba hacer. Cuando Isaías fue llamado, el clamor de Dios era: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? No era con un propósito de ser popular o amado, ni dar un mensaje de paz y de prosperidad, sino eran mensajes que si usted se fija y lo mencionamos al inicio de este capítulo, la primer palabra que se utiliza aquí para profecía o se traduce como profecía es la palabra mashá en hebreo, que dijimos que se refiere a una carga, a un peso, a algo que es pesado de llevar. Es como un, así le llamaban ellos como si fuera, ¿cómo le llaman cuando es un, ah, mensajero, un enviado de los dioses? Tiene un nombre y se me fue ahorita la palabra. Oráculo es la palabra. Era un oráculo que anunciaba juicio y destrucción. Entonces, Meshá es un peso. Isaías no disfrutaba este trabajo. Parece que hoy en día hay predicadores que disfrutan gritar, ofender, lastimar y dictar sentencia y juicio en contra de las personas. Pero un verdadero siervo de Dios tiene un corazón como el de Cristo. Cuando él pronunciaba sentencia contra Corazín, contra Betsaida, contra Jerusalén, lo hacía con un pesar, con una carga en su corazón. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Había un peso, había una carga, había un lamento al tener que dictar una sentencia en contra de una nación que había sido tan malvada. Moab, hermanos, tiene sus comienzos allá en Génesis capítulo 19, cuando Lot sale huyendo de Sodoma y van hacia la región de Zoar, que es mencionada en este capítulo, pero no consciente o no conforme con quedarse en Zoar, él decide irse a las montañas a vivir junto con sus dos hijas que le sobrevivieron, porque su esposa fue muerta, convertida en una estatua de sal. Y las hijas, hermanos, allá estando en aislamiento, estando en un lugar remoto en las montañas con su padre, versículo 30, Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Aquí hubo una incredulidad de parte de Lot. Los ángeles le habían prometido que Zoar no sería destruida por boca e intercesión de Lot. Era una ciudad que significa pequeña, y Zoar no iba a ser destruida, pero Lot tuvo miedo quedarse ahí, así es de que se fue y habitó en una cueva y sus dos hijas. Entonces la mayor le dice a la menor: nuestro padre es viejo. Y mire, el pensamiento de ellas, creo yo que fue una mentira dada por Lot a sus hijas para asustarlas y que no descendieran a la ciudad. Ellas pensaban que se habían quedado solas en la tierra. No queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ellas pensaban que Dios había destruido todo el mundo. Tal vez Lot les había convencido de eso,
y ellas en su mente estaban idealizadas de que ya no existía, que ya la vida se había extinto. Entonces le dice una hija, a una de sus hijas a su hermana, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. Es interesante que no había nada, había muchas carencias, pero había vino entre ellas, había alcohol. Y dice, y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Hubo una relación incestuosa, una relación prohibida, mala, hermanos, depravada entre las hijas de Lot y su propio padre, una relación de incesto, una relación aborrecible, abominable, hermanos, pero fue por el mismo engaño de Lot. Ahora, interesante que cuando alguien te da a beber vino, tú te das cuenta que es una bebida embriagante y tú te das cuenta, pero Lot aquí pareciera ser que ya estaba habituado a emborracharse. Y el día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino. También esta noche entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Dieron a beber vino a su padre aquella noche, se levantó y no se echó de ver cuando se acostó ni se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre y dio a luz la mayor un hijo y llamó por su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. El origen de Moab tiene que ver con un parentesco con Abraham, porque Lot era sobrino de Abraham y relación de su hija, de su propia hija con Lot, nace Moab, que funda o establece esta nación o esta ciudad o esta región de los moabitas. Entonces, hermanos, vemos que Moab se convierte en una nación, en una ciudad que está contigua, cercana a Israel. Ahorita vamos a ver su ubicación geográfica correspondiente también a lo que es hoy en día. Y vemos que Moab se vuelve en cierta manera un enemigo del pueblo de Israel y hasta cierto punto, en ciertos momentos de la historia, se convierte en una nación que dominaba a la nación de Israel en el tiempo de los jueces. Pero, por ejemplo, hermanos, vemos que fueron los moabitas que contrataron a, precisamente a, a Balaam para que maldijera a la nación de Israel. Vemos en Números capítulo 24, 22, versículo 3, Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho, se angustió a causa de los hijos de Israel y dijo Moab a los ancianos de Madián, se alía con otra nación, lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo, y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Y envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto a la tierra el río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven ahora te ruego, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Fue Moab, a través de Balac, hijo de Zippor, que manda traer a Balaam, a hijo de Petor, un brujo, un adivino, para maldecir al pueblo de Israel. Intentó hacerlo, Dios no se lo permitió porque aunque Balaam se obstinó en ir con ellos, cuando Dios le dijo no vayas, y tenemos el único caso sorprendente en la Biblia de una asna que habla. Sí, es una historia real en la Biblia y la estudiamos en su tiempo. La misma asna habló, perdóneme, y dio un mensaje a Balaam. El caso es que Balaam no pudo, ahí está el ángel y el asna de Balaam en el capítulo 22, Balaam no pudo maldecir al pueblo porque Dios no se lo permitió, al contrario lo bendijo y trajo juicio contra Moab o advertencia. Pero resulta que Balaam no pudo maldecir al pueblo, pero quería el dinero, entonces dio consejo para que Dios destruyera a Israel y tomara ventaja Moab sobre ellos.
y fue cuando allá en el capítulo 24 sucede, 25, sucede la catástrofe de Baal peor, que el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Es decir, Balaam, y vemos que fue consejo de Balaam, que le dijo a los moabitas, mira, no los puedo maldecir porque Dios no me deja, pero yo te puedo decir cómo destruirlos. Lo único que tienes que hacer es que Dios se enoje con ellos y la mejor manera es mandando muchachas, ¿verdad? A tentar a los hombres, invitarlos a fornicar. Y en ese proceso de perversidad y de fornicación, Dios se va a enojar contra el pueblo y efectivamente Dios trajo destrucción al pueblo, no total, pero fue el consejo de Balaam. Fue Moab, hermanos, quien a través de Eglón en el tiempo, y hay muchas historias, ¿verdad? Cuando Israel también vence a los reyes de los moabitas y vemos todo eso, ¿verdad? Y hubo una invasión contra Moab y vemos ahí, hermanos, que también mataron a este Balaam porque había dado consejo para hacer caer a los hijos de Israel. Pero bueno, también Dios había dado instrucciones en Deuteronomio capítulo 2, en versículo 9, Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión en su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. O sea, Dios tenía consideración con ellos por ser descendientes de Lot. Y Dios le había dicho a Israel, no te metas con ellos, no va a pasar, no tienes que tú tratar con ellos. Ellos por su lado, tú por el tuyo. Y así sucesivamente, hermanos, se había dado instrucciones, hermanos. Entonces, fue allí en Moab donde fue sepultado también Moisés, en capítulo 34, versículo 5, dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, lugar muy emblemático porque fue ahí lo que pasó y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Entonces, hay mucha trascendencia de Moab, nada más para entender quién era, de dónde venían y cuál era el asunto con ellos. En, en, ah, en Jueces, capítulo 3, versículo 12, vemos que volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Eglón, que significa becerro, fue un rey grueso, un rey obeso, mórbido, que tuvo opresión contra Israel. Y ahí es donde se levanta uno de los jueces, ¿verdad? Que incluso mató a este hombre, a Og, hijo de Gera, era zurdo. Los hijos de Israel enviaron con él un presente y a Og se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, 45, casi medio metro. Lo ciñó debajo de sus vestidos y entregó el presente. Y era Eglón hombre muy grueso, muy gordo. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Total que Ahod lo mata. Y dice la Biblia que lo atraviesa y hasta una muerte muy grotesca que narra. Pero era Moab, que se había vuelto enemigo y que había subyugado por mucho tiempo a la nación de Israel. Más adelante, hermanos, en capítulo 30, capítulo 3, versículo 30, fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra. Por 80 años se habían librado, pero más adelante, hermanos, capítulo 10, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab. Principal dios de Moab era Quemos, ese dios abominable que tenía una imagen de una cabeza de un buey, cuerpo humano y sus manos hacia el frente. Y lo que hacían era poner una fogata bajo las manos metálicas de este ídolo
y sobre las manos ponían sacrificios humanos de bebés, ponían a los hijos en el fuego para ser quemados. Mientras los bebés lloraban por el dolor de las quemaduras, sonaban tambores batiéndolos a toda marcha para ahogar el llanto de los bebés y dar ese terrible y asqueroso sacrificio a sus dioses. Entonces dice la Biblia, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Se encendió la ira de Jehová contra él y se entregó en mano de los filisteos, en mano de los hijos de Amón, y así fueron los amonitas, los amorreos, los cananitas, parte de los moabitas, los que estuvieron, hermanos, oprimiendo constantemente a la nación de Israel. Entonces, hermanos, vemos que así había muchas ocasiones en que habían sido los moabitas enemigos del pueblo de Dios. Pero también, hermanos, entre los moabitas había personajes que se convirtieron. Por ejemplo, tenemos el caso de Ruth, ¿verdad? La moabita, que formó parte de la genealogía del mismo Señor Jesucristo y fue la bisabuela del mismo rey David. David, moabita, Boz, tuvieron como hijo Obed, Obed a Isaí, Isaí a David. Entonces eran, sí, bisabuelos. Ruth era bisabuela de David, del rey David, y parte de la genealogía del Señor Jesucristo también siendo moabitas. Y bueno, hay muchas historias que podríamos asimilar, pero vemos, hermanos, que la región donde estaban los moabitas era una región cercana básicamente a la nación de Israel. Aquí les voy a poner un mapita nada más para que ustedes ubiquen dónde está ubicado Moab. Pero a ver si está aquí. Yo descargué. Ok. ¿Dónde está Moab? Vamos a ver. ¿Dónde está? No se me descargó la imagen que bajé. Ok, perdónenme, la voy a tener que descargar de nuevo. Porque sí estoy seguro que la descargué, pero no me aparece aquí. Entonces no hay ningún problema porque aquí la vamos a ubicar sin problema nuevamente. Aquí está. Muy bien, si usted ubica la región de Medio Oriente donde está normalmente Israel, usted va a poder identificar fácilmente la nación de Moab. Básicamente aquí tenemos un mapa donde se ubicaba la ciudad o el reino de Moab. Está aquí en color morado en la pantalla. Del lado de Israel, acuérdense que había dos reinos, el reino del norte en la parte superior, capital Samaria, y en el reino del sur estaba la región de Judá, capital Jerusalén. Hacia su lado izquierdo se encontraba la franja de Gaza, donde moraban, de donde eran los filisteos, y en la parte derecha, en la parte este, ahí se encontraba ubicada lo que era Moab, el reino de Moab, su capital Dibón. Entonces comienza el juicio a pronunciarse en contra de la nación de Moab, porque aunque Dios les había dicho que no se metieran con ellos ni los molestaran, Dios tenía reservado juicio contra ellos por haber sido enemigos del pueblo de Israel y por causa de sus pecados. Narra Isaías una invasión que recibieron de noche, que fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Dice cierto en un sentido poético. Isaías pronuncia de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. Hay varias ciudades que se mencionan de la región de Moab. Nada más le voy a poner esas regiones para que ubique dónde están ubicadas cada una de ellas. Aquí vamos a poner un mapa muy preciso, ¿verdad? Espero que se alcance a entender el texto. Creo que ahí se pueden apreciar. Creo que está un poquito borroso. Pero ahí está Israel, la región de Judá, hacia el este, Moab. Y creo que aquí no se alcanzan a distinguir muy bien las ciudades. Déjame ver si lo puedo utilizar mejor. Ahí creo que se ve un poco mejor. No, no se ve mejor.
Bueno, está un poquito borroso, pero ahí están los nombres de las ciudades que menciona este capítulo. Las menciona aquí la ciudad de Ar y la ciudad de Kir, reducida a silencio. El cumplimiento de esta profecía se da en una de las invasiones de los asirios en contra de los moabitas. Los asirios, durante los años más o menos 730, 720, dominaban toda la región de Medio Oriente y ellos invadieron tanto Siria, la capital Damasco, Israel, Samaria, y también invadieron Moab. O sea, habían consumido o cautivado casi todas las naciones alrededor de Judá, y ahora la única que les faltaba era, pues en realidad, Jerusalén, de donde Dios los libró de manos de ellos. Entonces, hermanos, interesante que Moab, hay hallazgos arqueológicos que confirman la veracidad, la ubicación y confirman también la existencia de esta ciudad. Existe un hallazgo que se encuentra, y aquí les estoy mostrando, déjenme lo ordeno un poquito aquí. Aquí está. Esta, esta es la estela moabita del rey Mesha. Es un hallazgo arqueológico encontrado en los años 1800 que corresponde al año 840 antes de Cristo. Estoy hablando de 100 años antes del ministerio de Isaías, pero algo interesante que en esta piedra o estela moabita se narra en los renglones de este hallazgo arqueológico. La inscripción tiene el nombre del tetragramatón, que es el nombre que los judíos utilizaban para Jehová, la YHWH, que significa Yahvé, añadidas vocales o Jehová, y narra guerras que tuvo y enfrentamientos con, por ejemplo, con reyes de Israel, cómo se rebelaron en contra de Omri, en contra de Acab, y cómo hubo ahí mucho interacción con la nación de Israel. Entonces, estos hallazgos arqueológicos nos ayudan a confirmar la existencia. Esta es la piedra de Mashá, cuando fue encontrada en los años 1800, y en esos renglones menciona invasiones y menciona justamente aquí tenemos la transcripción de los jeroglíficos o de los símbolos utilizados en un hebreo antiguo que narran y mencionan el nombre de Jehová y narran a los reyes de Israel que estuvieron en ese tiempo existiendo, y concuerda perfectamente, hermanos, la inscripción. Ahí está para que la lea, mire. La inscripción con textos de la Biblia. Entonces, esto es una evidencia arqueológica que concuerda totalmente con la veracidad de las escrituras y concuerda totalmente con la historia que nos narra los libros de Reyes y de Crónicas. Entonces, Moab, hermanos, es invadida efectivamente en las campañas asirias, por allá de los casi 100 años después de esta estela moabita, del rey moabita. Y bueno, nos narra y nos confirma el cumplimiento de estas profecías. El Señor, a través de Isaías, anuncia juicio contra esta nación de Moab, habla de algunas naciones que fueron invadidas, destruidas, y luego nos dice el versículo 2, subió a Abayit y a Dibón, que era la capital del país, lugares altos, a llorar sobre Nebo y sobre Medeba, aullará Moab, toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Entonces, el juicio, hermanos, implicaba que ellos, por causa de la invasión, probablemente, muy probablemente los asirios, estaban siendo, hermanos, pues causados estragos. Tenían ellos que acudir a sus lugares altos en la capital, centros religiosos, y ellos, hermanos, acudían a buscar ayuda a sus dioses, Dibón, lugares altos, a llorar, a clamar, a pedir ayuda, pero no había quien les ayudara. Sobre Nebo, el monte, y sobre Medeba, dice versículo 2, sobre Nebo, subió a Ballida, Dibón, lugares altos, a llorar, sobre Nebro y sobre Medeba, aullará Moab,
y toda cabeza de ella, dice, será rapada y toda barba rasurada. Una de las señales, hermanos, que traían peor humillación a la gente era raerles la cabeza, cosa que Dios había prohibido porque era una señal de humillación, era una señal que o anunciaba esclavitud, anunciaba subyugación hacia una nación, y la peor ofensa que le podía hacer un hombre era cortarle la barba, porque para ellos en ese tiempo representaba sabiduría, honra y respeto. Un acto de humillación era quitarles el cabello, quitarles la barba, y así terminaría por estar la ciudad o la nación de los moabitas por el juicio de Dios. Eso nos enseña algo, que Dios tarde o temprano va a traer juicio y va a arreglar cuentas no solamente con la nación de Israel y no solamente, hermanos, con el pueblo de Dios, sino con todas las naciones que se rebelan en contra de él. Los moabitas parecían no tener nada que ver con Israel, con las leyes de Dios, pero aún así Dios traería juicios contra ellos porque se habían rebelado, porque habían causado y traído mucho pecado delante de Dios. Se ceñirán de cilicio en sus calles, en sus terrados y en sus plazas aullarán todos deshaciéndose en llanto. Este versículo enseña, hermanos, cómo sería la situación en la que ellos estarían como moabitas, hermanos, vestidos de cilicio. El cilicio era una tela que utilizaban ellos, hermanos, para humillarse a sí mismos. A veces, cuando había la posibilidad, estos cilicios eran utilizados o fabricados con telas de cabra o pieles de cabra que pues obviamente y principalmente en un tono negro que representaba luto, y al no haber pelo de cabra pues utilizaban telas muy incómodas, muy austeras para representar humillación, para representar dolor y quebranto. Hermano, aunque los moabitas muchas veces se ensoberbecieron en contra de Dios y en contra de su pueblo, pensaban que estaban exentos de los juicios de Dios, pensaban que nada iba a pasar contra ellos, pero Dios dice, esto vendrá el juicio contra ellos. Se ceñirán de cilicio en sus calles, en sus terrados y en sus plazas aullarán todos deshaciéndose en llanto. Menciona las ciudades de Hezbón y Eleale, gritarán, hasta Jaasa se oirá su voz, por lo que aullarán los guerreros de Moab y se lamentará el alma de cada uno dentro de él. El juicio no vendría solamente contra las naciones. Los terrados de las casas eran lugares, hermanos, donde la gente subía a meditar, a orar, pero en situaciones extremas también subían para llorar, para lamentarse, situaciones graves que venían a la nación. Aquí nos menciona otras ciudades, Hezbón, Elale, gritarán hasta Haza, eran extremos de la nación de Moab, extremos tanto norte como sur, como extremos oriente y poniente, donde dice que las voces se oirán, hablando obviamente en un sentido de exageración, que se llama una hipérbole en la Biblia, pero se lamentarían cada uno dentro de él. Y en este juicio que se pronuncia, hermanos, de parte de Isaías, pareciera ser, hermano, que cualquier enemigo de los moabitas disfrutaría anunciar la destrucción de ellos, como me imagino, por ejemplo, a Jonás predicando a los ninivitas y diciéndoles un mensaje sin esperanza, un mensaje de quebranto, de dolor, un mensaje triste para los ninivitas, pero parecía que Jonás lo disfrutaba, porque no los llamó al arrepentimiento, no les dio una solución, no les dio una esperanza, solo les dio una sentencia y les dijo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y el corazón de Jonás parecía disfrutar el juicio contra los ninivitas, la destrucción contra ellos. Ahora, él no contaba con que Dios traería arrepentimiento a la nación de los asirios, de Nínive, que eran los mismos asirios, 60 años después, vendrían a invadir Israel y llevársela cautiva y destruir la ciudad de Samaria. El plan era un plan de Dios, no era algo que se salió del control o de los planes. Pero diferente a la actitud de Jonás o cualquier otro enemigo de los moabitas, Isaías tuvo un corazón compasivo. Mi corazón dará gritos por Moab. Sus fugitivos huirán hasta Zoar, esa misma ciudad donde Lot huyó y que fue perdonada
pequeña se llamaba por causa del juicio de Dios, por causa de la intercesión de Lot. Vea esta ciudad de Zoar en Génesis capítulo 13, versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Es interesante que los ojos de Lot vieron la llanura del Jordán y vieron la prosperidad de esta región, y Lot no tenía sus ojos puestos en Sodoma, tenía los ojos puestos en Zoar. Qué interesante. Es interesante, hermanos, que en el capítulo 14 Dios da una advertencia a Lot para que saliera de Sodoma. En los días de Amrafel, rey de Sirar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, Birsa, rey de Gomorra, y contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Ahí está Zoar. Y nota, hermanos, que cuando Dios anuncia el juicio contra Sodoma y Gomorra, Lot le dice a los ángeles, les dijo, no, yo ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. El pensamiento de Lot es, también me voy a morir. Y dice, he aquí ahora esta ciudad que está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora ya, ¿no es ella pequeña y salvaré mi vida? Y le respondió, he aquí, he recibido también tus súplicas sobre esto, no destruiré la ciudad que has hablado, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí, y por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Esa ciudad fue perdonada por causa del ruego de Lot por esa ciudad, pero Lot no se quedó ahí, se fue a la montaña a vivir en una cueva. Pero esta misma ciudad mencionada aquí, hermanos, en Isaías 15:5, dice que los fugitivos huirían hasta esa ciudad de Zoar como novilla de 3 años. Por la cuesta de Luit subirán llorando y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de Horonaim. Eran tierras muy cercanas a la nación de Judá. Isaías no disfrutaba el juicio contra estas naciones. Isaías tenía una compasión, un pesar por anunciarles juicio. Mi corazón, dice, dará gritos por Moab. Sus fugitivos huirán hasta Zoar, la ciudad pequeña, como novilla de 3 años, por la cuesta de Luid. Estaba diciendo aquí, hermanos, claramente Isaías, cómo él tenía esa carga por esa pequeña ciudad llamada Zoar. Déjeme le doy la ubicación geográfica de esta ciudad de Zoar. Aquí la tengo. Solamente la voy a poner aquí Yo sé, hermanos, que para muchos esto es como aburrido, pero es que debemos entender la escritura y debemos ubicar bien de qué se trata. Ahí está la ciudad de Zoar. Está ubicada ahí, cruzando el Mar Muerto. Ya lo vieron, ¿verdad? Entonces ahí se ubica la ciudad de Zoar, que estaba básicamente ahí, y era donde estarían huyendo los moabitas, donde estarían huyendo para o por causa de la destrucción. Entonces, hermanos, tenemos aquí que Isaías tenía un corazón de quebranto por esta ciudad de Moab, por esta nación que sería destruida y cómo la gente estaría huyendo. En versículo 6 anuncia que el juicio vendría de manera definitiva para poder destruir a la nación. Las aguas de Nimrín serán consumidas, se secará la hierba, se marchitarán los retoños, todo verdor, dice Isaías, perecerá. Llegaría la situación de juicio de tal manera que la ciudad quedaría completamente asolada, destruida, hermanos, sin haber
fuentes de agua, sin haber la posibilidad a repoblar esta zona, este país. Y vemos aquí que dice la palabra de Dios, aquí en versículo 6, las aguas de Nimrín serán consumidas, se secará la hierba, dice, se marchitarán los retoños y todo verdor perecerá. Cuando Lot vio la llanura del Jordán, Lot vio que era un huerto de riego, que era como dice, como el huerto de Jehová, como el huerto del Edén. Era lo más prominente, era lo más próspero que había en ese tiempo, pero cuando el juicio de Dios llegó, la tierra quedó asolada y quedó totalmente desierta. Por tanto, dice ahí el versículo 7, preste atención a esto, las riquezas que habrán adquirido y las que habrán reservado, las llevarán al torrente de los sauces. Todavía ellos estaban confiando que al huir, lo más importante para ellos, ¿sabe qué era? Llevar sus riquezas, llevar el oro que habían guardado, llevar el dinero que habían atesorado, llevárselo por el torrente de los sauces, por un arroyo que pasaba cercana de ahí. Ellos pensaban, bueno, si llevamos nuestro dinero, podremos sobrevivir y podemos nosotros encontrar un lugar donde prosperar, donde avanzar. Y esas riquezas se volvieron para ellos una carga en lugar de una bendición. Y esto nos da una gran enseñanza, hermanos, que cuando ellos confiaban en sus riquezas que habían adquirido y ahora pensaron que esas riquezas les servirían para salvarles o para ayudarles a comenzar una nueva vida, se volvería un peso tan grande que estorbaría su vida y causaría, hermanos, su propia destrucción. ¿Cuántas veces nosotros no ponemos nuestra confianza en cosas terrenales, pensando, esto no lo puedo perder? Esto es lo más importante en mi vida, entre ellas las riquezas, el dinero, las posesiones. Pero si ponemos nuestra confianza en esas cosas, hermanos, lamentablemente seremos decepcionados porque hay muchas cosas que el dinero no puede ayudarnos. No puede darnos salud, no puede darnos salvación, no puede darnos paz espiritual. Los moabitas cargaban con sus tesoros, los llevaban cargando, huyendo por la destrucción, pero al final de cuentas no les servía más que peso muerto, que no tenía ningún valor, ningún poder para ayudarles. Porque el llanto, dice, rodeó los límites de Moab. Note esto. Dice, hasta Eglaim llegó su alarido y hasta Beer Elim su clamor. Todas estas naciones, hermanos, todas estas ciudades son mencionadas para referir claramente, hermanos, que el juicio de Dios era inminente, que el juicio de Dios era definitivo. Así en un mapa usted puede ubicar, creo que no se alcanzan a distinguir bien los nombres de las ciudades. Se suponía que era de alta resolución la imagen, pero no funcionó al momento de pasarla. Pero vemos aquí, hermanos, que todas estas ciudades traerían juicio, traerían Dios castigo sobre ellas y menciona específicamente para darle veracidad al mensaje. Versículo 9, mire lo que dice ahí, hermanos, la conclusión de este juicio contra la nación de Moab. Y mire, todavía sigue hablando de ellos en el siguiente capítulo que vamos a estar observando, pero menciona el versículo 9 que las aguas de Dimón, la capital del reino, se llenarán de sangre, porque dice, yo traeré sobre Dimón mayores males. Dice, males mayores, leones a los que escaparen de Moab y a los sobrevivientes de la tierra. Aunque ellos pensaban que podían librarse porque llevaban su dinero, Dios dice, no saben lo que les espera. Ante la huida que ellos van a tener, se van a encontrar con males mayores, leones en el camino, a los cuales no podrían sobornar, no podían tener, hermanos, ningún control sobre ellos por causa del dinero, y no podrían ellos escaparse del juicio de Dios. Este capítulo, hermanos, parece ser un poco crudo en la realidad, un poco difícil de asimilar, porque habla de juicio y de castigo, como esta sección del libro de Isaías. No es fácil leerlo, no es fácil entenderlo, no es fácil, hermanos, asimilar
por qué Dios trajo juicio contra estas naciones, pero Dios tiene un propósito. Y Dios, hermanos, también es un Dios justo. No podemos nosotros suponer que porque no eran parte de la nación de Israel, no tenían responsabilidad de obedecer, de someterse, de seguir los principios de la palabra de Dios. No, hermanos, el juicio viene contra cada nación que desobedece y que niega o rechaza totalmente a Dios. Este capítulo solo tiene 9 versículos, es introducción para el juicio que viene contra la nación de Moab, y este juicio se cumplió por allá del año 730, 720 antes de Cristo, simultáneo al juicio que vino sobre Israel y al juicio que vino también sobre los sirios, la capital de Damasco, y que vendría también sobre Judá, pero ahí Dios trajo salvación a la nación de Judá. Hermanos, estos 9 versículos más o menos les traté de ilustrar lo que nos quiere mencionar cada versículo. Tiene mucha información detallada sobre ciudades y lugares de ahí de Moab que nos ayudan más o menos a entender de qué se trataba el juicio y a qué se refería la palabra de Dios con todas estas menciones que hace sobre la nación de Moab. También dónde estaba ubicada, quiénes eran los moabitas y por qué Dios traería el juicio contra ellos. Me falta una última imagen por mostrar que se está terminando aquí de guardar. En un segundito se las voy a poner para que ustedes más o menos observen la ilustración de esta. Ahora, tenemos que entender que el sentido que usa Isaías muchas veces es un sentido poético. No lo debemos tomar exactamente como algo literal, porque podría ser un poco confuso para nosotros, ¿verdad? Permítame, aquí estoy guardándolo, pero no me aparece. Ok, vamos a ver. Aquí está, mire. Están huyendo. Dice, las aguas de Dimón se llenarán de sangre. Obviamente, por la muerte, la guerra, la invasión. Y como ellos estarían huyendo, dice, traería males mayores, leones, a lo que escaparen de Moab y a los sobrevivientes de la tierra. Aunque ellos llevarían cargando sus riquezas, su oro, de nada les serviría para librarles de los peligros que les estaban esperando al escaparse de Moab. Cuando Dios trae juicio es un juicio definitivo. Cuando Dios trae juicio es un juicio donde su paciencia termina, y aunque ellos tuvieron oportunidad de convertirse, conocieron al Dios de Israel, lo maldijeron, lo blasfemaron, como hace esa piedra que mencionamos, aunque aparece el nombre de Jehová, no es con el propósito de invocar o de creer en ese Dios, sino de maldecirlo y ponerlo por debajo del nombre de su Dios, que era Quemos. Entonces, lo que menciona la inscripción ahí en la piedra que vimos al principio no era con el propósito de alabar a Dios, sino era con el propósito de maldecir a Dios y mencionar que su Dios Quemos les dio libertad sobre el Dios de Israel y que les permitió quitarse el dominio que por 40 años tuvieron de la nación de Israel, y que el Dios de ellos había sido derrotado por el Dios Quemos, por el Dios que ellos servían y adoraban. Entonces, todo esto propició el juicio que vino contra la nación de Moab. Pues esto es lo que podemos mencionar sobre este capítulo. Yo no sé qué tan interesante le resulte a usted aprender, ver y entender un poquito, pero ese es el análisis que estamos haciendo de estas porciones, de estos escritos, hermanos, que en esta sección pues son proféticos y van anunciando juicio contra otras naciones. Hasta aquí vamos a llegar con la meditación de este día. Espero que le haya sido bendición. Si usted está mirando este video grabado, 3 cositas, por favor, denle like, escriba de dónde nos está escuchando y comparta la publicación para que otros también puedan ser bendecidos y más o menos a utilizar esta información para entender un poquito